Muy buenas tardes. Por supuesto que muchísimas gracias a todo el equipo de Reflejar que integro, a todo el equipo de secretarias de Reflejar, con la participación de Analía, de Alejandra, de Rosario. Efectivamente, como decía María del Carmen, integramos varios de los que estamos presentes, el equipo que tracciona lo que es Reflejar como Red Federal de Escuelas de Capacitación. Este ámbito es un ámbito que nos gusta mucho, que cuidamos mucho. Este ciclo que comenzó en el 2019 apuntó a generar un espacio donde se pudieran tratar temas que tal vez no son absolutamente académicos o dogmáticos o técnicos jurídicos, pero que veíamos la necesidad de explorar algunas habilidades transversales que sentíamos en los poderes judiciales que nos estaban faltando. Ya teníamos identificado pre-pandemia que el servicio de justicia estaba necesitando una orientación hacia otro tipo de organización judicial, integración de equipos, organización de los procesos de trabajo, inclusión a la comunidad, apertura de información, transparencia, comunicación pública. Entonces así salió el eje en el 2020, las primeras actividades sobre comunicación. En 2020 lo primero que identificamos fue esa tensión en la comunicación de los poderes judiciales y los medios de prensa. Lo que vamos a abordar esta tarde es la comunicación hacia adentro. Es preguntarnos si la comunicación tiene algún impacto en la gestión interna que hagamos en los equipos de trabajo y si esta comunicación vista en la gestión interna tiene algún impacto en la devolución de servicio que hagamos a la comunidad. Vamos a transcurrir entre tres temas que van a ser comunicación interna o comunicación, gestión de equipos e imagen del Poder Judicial, confianza, credibilidad. Les decía que este espacio que se ha conformado, que es Reflejar y este curso de perfeccionamiento, ha concentrado en el tiempo, en los distintos módulos que hemos podido llevar adelante, aportes realmente muy ricos y que para la preparación de esta invitación no voy a ser en absoluto original, porque me he valido de exposiciones que nos han brindado distintos tipos de expertos, tanto en este ciclo como en un ciclo que yo creo paralelo y que tiene muchísimos puntos de contacto interesantes, que son un ciclo de conferencias magistrales, lo denominamos, en el Foro de Oficinas Judiciales de la Junta Federal en conjunto con Reflejar. ¿Por qué les digo interesantes con lo que vamos a ver a partir de ahora? Porque otra de los hallazgos o las apariciones en los servicios de justicia en todo el país ha sido la figura de la oficina judicial. Ese esquema de oficina judicial como una de juzgado que algunas provincias conservan transforma absolutamente la visión interna, las habilidades, las aptitudes que cualquier persona que lo integre en cualquier nivel debería tener presente y tener en cuenta, y genera tensiones que antes no se tenían en la organización de equipos de trabajo, los jueces, los equipos auxiliares, los abogados, los medios de comunicación. Entonces lo que voy a hacer a partir de ahora, les voy a compartir una presentación que va a tener tres etapas, dos lo más breve que se pueda, que son como una puesta en contexto y una introducción, y después nos vamos a focalizar en esta pregunta que dejo planteada, es si la comunicación es una herramienta que tiene algún impacto en la gestión interna, y si esto de cumplirse, si nos respondiéramos que sí a la primera pregunta, puede tener algún impacto positivo en la imagen del Poder Judicial, en la confianza pública de la ciudadanía. Vamos a hablar un poquito también de imagen, de confianza, sobre el servicio de justicia. Paso a compartir. ¿Lo están viendo ahí? Sí, se ve. Muy bien. Bueno, como les decía, esto es una actividad más en el marco de Junta Federal de Cortes y fundamentalmente de Reflejar. A partir de la mitad de la exposición voy a empezar a incorporar experiencia que nos generó algunas actividades de foro de oficinas judiciales de la Junta.
Todas las referencias que voy a hacer a partir de ahora están disponibles en el canal de YouTube de Reflejar, donde si les genera interés pueden ver los antecedentes que voy a mencionar en los videos o las presentaciones que han sido compartidas. Este ha sido el tema de la convocatoria, de la invitación, comunicación judicial como herramienta de mejora en la gestión hacia el interior y en la confianza pública pensando en el exterior, pensando en el destinatario de nuestro servicio, que tantas veces denominamos nuestro usuario, nuestro destinatario, nuestro cliente externo. Bueno, para que al finalizar esta presentación nos podamos de alguna manera la pregunta de si nuestra organización está permitiendo una respuesta adecuada, si esa respuesta es, si la organización que tenemos y los procesos que llevamos adelante tratando de alcanzar de calidad está generando entornos saludables o está generando entornos que deben ser de alguna manera revisados. Anticipo algo, seguramente al de alguno de los temas que mencionemos durante este rato, algunos y dirán, yo estoy pasando una situación incómoda, estoy pasando una situación de defectuosa organización, estoy pasando una forma de dinámica de equipo de trabajo que no está reflejando una dinámica saludable, moderna, que invite a trabajar mejor, que invite a un proceso de trabajo y de intercambio colaborativo, horizontal, que es lo que se aspira. Podemos conversar de eso. En muchos casos vamos a concluir que el diagnóstico puede ser negativo, el desafío será tratar de obtener alguna herramienta, alguna reflexión, alguna experiencia comparativa de otros poderes judiciales que nos permita ir desarrollando, instalando la comunicación, el diálogo, esta herramienta, para tratar de mejorar en este sentido. Lo que quiero anticipar es que probablemente hablemos de una situación ideal que pueda no estar reflejándose en los poderes judiciales en particular o en las oficinas o lugares de trabajo en particular, pero la perspectiva, la aspiración es poder avanzar en este diagnóstico. Creo que no nos equivocamos si hablamos de que estamos en crisis de organización actualmente por el post-pandemia, por la tecnología, pero también me parece oportuno hacer una pausa en esta vorágine de inteligencia artificial, tecnología, automatización y preguntarnos si es posible avanzar en pasos sostenibles, si tenemos defectos de organización interna y mal clima laboral en los equipos de trabajo. Sobre eso vamos a hablar un poco en lo que sigue. Tres ejes les propongo. Un primer eje de unos antecedentes, una puesta en contexto. Un segundo eje de esto que les decía, ¿qué nos ha pasado con comunicación judicial como relación poder? Después sí, focalizarnos firme en la propuesta de que analicemos qué pasa con la comunicación al interior de las organizaciones, sus condiciones mejores, sus impactos negativos, la figura de los liderazgos, todo tema a debatir, a hacer una mirada hacia adentro de nuestras propias realidades y después generamos todo el debate que pueda generarse. Esto es lo que yo les decía al inicio, de cuál es la propuesta de análisis que queremos transcurrir. Preguntarnos si la comunicación interna, el diálogo, la escucha, tiene algún impacto en la gestión y si este impacto en la gestión, si lo tuviera, puede tener alguna incidencia positiva para fortalecer la confianza pública, revertir la mala imagen, tratar de revertir la desconfianza que escuchamos a diario que la ciudadanía tiene en nuestro servicio. Sobre eso algo vamos a detenernos también. Pero los puntos 1 y 2 que les propongo, tratar de desarrollarlos porque son antecedentes. En todo caso, si generara interés, se puede ir a repasar esos antecedentes y luego nos focalizamos sí en el punto 3, que es comunicación interna. Vamos a lo primero. Este tema no es novedoso. Junto a Carmen Bataini, que está presente en 2020, tuvimos dos intervenciones relacionadas a esta relación del juez con la prensa. Y fue muy interesante porque si bien eran temas que se venían señalando, María del Carmen propuso, el video de María del Carmen está también disponible en el canal de YouTube de Reflejar,
María del Carmen recordó en mayo del 2020 que la temática de la imagen del Poder Judicial, estas tensiones de prensa con jueces, no era en absoluto un tema novedoso para el 2020. Reflejar mismo lo había tratado ya en 2013, 14 y 15, pero la cumbre iberoamericana, la sexta cumbre iberoamericana, ya lo había tratado a principios de los 2000. Digamos, estamos hablando de una temática de esa vinculación prensa-poderes judiciales que se remonta a más de 25 años. Entonces no es novedoso, hay algunos problemas de abordaje, de diagnóstico, de consenso institucional para abordar la cuestión de la prensa con el rigor o con el método que tal vez hubiera sido deseable. En 2020, plena pandemia, el tema relevante que generó una exposición de María del Carmen y una presentación mía también disponible en el canal de Reflejar, apuntaba si la mala imagen y la desconfianza pública que la ciudadanía tiene sobre el Poder Judicial era producto de las malas noticias, era producto de las noticias equivocadas, era producto de nuestra relación con la prensa. La conclusión a la que arribamos en ese momento es que nosotros no tenemos un problema con la prensa, tenemos un problema por no tener política comunicacional propia que fije los ejes del Poder Judicial, que anticipe qué versión quiere instalar un Poder Judicial sobre su trabajo, sobre los hechos conmocionantes en la comunidad. Con lo que concluimos al cabo del informe, de la presentación, es que en realidad los poderes judiciales teníamos que mirar nuestra propia política hacia adentro, que era lo que teníamos que proyectar como información, y no estar siempre a la reacción que un medio extrae de una fuente incierta, con información equivocada, con calificativos agresivos. Entonces, nos focalizamos mucho en ese momento en la figura del juez. Parece que no fueran tantos 5 años, pero de aquel momento hasta allá hablamos de comunicaciones al exterior y acá vamos a hablar de comunicación interna. Hoy cuando hablemos de juez, estamos hablando de poder judicial, estamos hablando de servicio de justicia, estamos hablando de esa articulación no siempre fácil entre oficinas judiciales, colegios de jueces, a donde están yendo las organizaciones judiciales en el último tiempo. Surgieron algunas recomendaciones en aquel momento como contexto introductorio a este caso que tenían que ver con qué es lo que debe esperarse del juez, un juez que tiene que generar su propia versión, quiere explicar, atravesado por la temática del lenguaje claro. Ya hace muchos años estamos escuchando lenguaje claro y en lo personal creo que es una deuda que sigue pendiente. Hemos puesto en unos primeros lugares de no, creo que seguimos con ese déficit en cuanto a la forma en que nos comunicamos al interior, al exterior, cómo creemos que debemos elaborar los mensajes, cómo identificamos cuáles son las herramientas útiles de la comunicación según la conformación que tenemos en los equipos de trabajo, según la diferencia generacional, según la diferencia de visiones, en plena época de transformación en procesos de trabajo, donde estamos aplicando mucha innovación tecnológica, todo ese contexto de inquietudes necesita herramientas de comunicación que tal vez no son, esto es lo que empiezo a plantear como incógnita, las herramientas típicas que nosotros tenemos internalizadas de la comunicación es vertical, es un mensaje que se baja, que se acata y que si no se acata se sanciona disciplinariamente. Esto se los dejo porque va a estar al final, insisto en que si estamos haciendo introducción todavía. Hablamos de comunicación al exterior, hablamos de comunicación interna, hablamos de las herramientas que tiene que tener cualquier comunicador, hablamos de la necesidad de política de comunicación, hablamos que este juez de este siglo, si quiere revertir la mala imagen, si quiere generar una mayor confianza, si quiere generar con orgullo el resultado de su trabajo, que en definitiva es dar una solución a un conflicto que pacifique la sociedad, debería tener en cuenta algunas herramientas básicas. Aclaramos, insisto que son solo unos títulos, está desarrollado en otra presentación, judicial, este rol del juez que comunica, que lleva a la sociedad la versión de qué es lo que ocurrió y por qué se resolvió de una manera, no es improvisación, no es espontaneidad, no es intuición,
no depende de un vocero experto, no depende de alguien que tenga un roce distinto, que tal vez provenga de otro tipo de función y que tenga habilidad en el manejo de las entrevistas. Tiene que ser algo que se haga todo el tiempo, en todos los casos, todos los integrantes del Poder Judicial. Entendemos que no hay mejor fuente para explicar y defender una decisión que quien ha emitido esa decisión, porque en definitiva todos los que trabajamos en los poderes judiciales creo que tenemos como playa tranquilizadora de nuestro trabajo el poder explicar públicamente qué es lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho. En esa actividad también de introducción hablábamos de la exposición de los poderes judiciales ante situaciones conmocionantes, donde se sale de la crítica habitual que recibimos en los medios de comunicación y hay un hecho que produce una alteración mayúscula en la necesidad de servicio de justicia en un momento determinado, ese servicio de justicia que si es rápido, es eficiente, es claro, puede permitir que la sociedad recupere la tendencia de lo que pasa en las crisis, que es al desautorizar el Poder Judicial, las comunidades van recuperando la tendencia a hacer justicia por mano propia, que es lo que el Poder Judicial institucionalmente no debería facilitar de ninguna manera. Ahí también desarrollamos la figura de los juicios mediáticos paralelos, es cuando hay una realidad instalada en los medios absolutamente distinta de la versión real de lo que está ocurriendo en un legajo y los poderes judiciales demoramos, no decidimos salir a explicar, no encontramos la forma de salir a explicar, o cuando salimos a explicar la versión del Poder Judicial se la confronta y parece que fuera una pulseada entre una versión falsa y una versión verdadera, con dificultades para la versión verdadera de poder imponerse ante los ojos de la comunidad que tiene que recibir y que tranquilizar esa inquietud que generó el hecho conmocionante. En definitiva, esto es un poco lo que les anticipaba y era lo que proponíamos. Los poderes judiciales, comunicación externa frente a la prensa, los medios de comunicación, lo que debemos trabajar es políticas comunicacionales, generar capacitación y entrenamiento, generar la cultura interna que estén estandarizadas las formas en que los generadores de decisiones judiciales ponen en conocimiento, cuando haya que poner en conocimiento, las decisiones que se toman. También hay que jerarquizar y hay que poner en valor las áreas de comunicación institucional. Ahí contamos que originariamente la cuestión de prensa se asignaba a las áreas de protocolo, luego se entendía que el área de prensa solamente estaba para dar respuesta a lo que los medios preguntaban, luego se empezó a hablar de comunicación institucional sumando la imagen institucional, estratégica dentro de las áreas de estos centros de planificación estratégica en los poderes judiciales, la comunicación, cómo se informa hacia adentro y hacia afuera una decisión institucional, una modificación, un proceso de reforma, tiene la misma relevancia que el despliegue, la consolidación de esa misma reforma. Y junto con este, como último antecedente, les quiero compartir un primero de los 4 videos que sugiero que en algún momento, si pueden y les interesa la temática, vean. Esto es el primer video es el segundo video de la saga esta que les cuento de las conferencias magistrales que generaron desde el foro de oficinas judiciales a partir de las necesidades explicadas por los integrantes de ese foro, que son 80, 85, 90 personas de todo el país, que manifestaron que el principal faltante que tenían en la formación en oficinas judiciales era la cuestión de liderazgo, y se armaron en conjunto con Reflejar 4 módulos. El primero, liderazgo y creatividad, que adelante también con la doctora Carolina Granja, del doctor José Pablo Bisay, que tiene que ver con algo que empezamos a desarrollar en unos minutos, que es liderazgo y comunicación eficiente. Luego tenemos también el desarrollo de talentos con la licenciada Soledad González. Y si todo esto deseado, si esto de la creatividad, de la comunicación y del desarrollo de talento no alcanzara la finalidad, podríamos caer en algo que tendríamos que hacer los esfuerzos máximos para evitar llegar ahí, que es la crisis sistémica de lo que nos habló el último de los profesionales convocados.
Wilson Lucero. Ahí vamos a tener un punto muy importante que puede tener con algunas ideas que queden ahí dando vuelta. Por ejemplo, la del el síndrome de burnout, y cuál es la realidad que está pasando en los poderes judiciales en esta temática. Pero de esto obtenemos, como para cruzar con lo que vamos a empezar a considerar en unos minutos, que quien asuma un rol de liderazgo y tenga esa responsabilidad y desee realmente construir una forma de vinculación saludable, tiene un desafío muy importante frente a sí, porque ya ha sido superado esto de la comunicación lineal, ya ha sido superado esto de que todas las personas de un equipo reaccionan de igual manera ante un mensaje. Entonces, lo que nos compartió el doctor Bisay en ese momento es que el rol que un comunicador debería empezar a explorar es tratar de identificar de su equipo, de su auditorio, cuáles son las particularidades que privilegia a cada una de esas personas. Hay personas que mayoritariamente son más visuales en el diálogo, hay personas que son más auditivas y hay personas que son más kinestésicas, que son más emocionales, y cada una tiene determinada característica que, si se puede identificar, va a permitir generar una comunicación, un contacto, un flujo de intereses que va a permitir que la comunicación, aquel objetivo que tiene, la comunicación no es comunicarse por sí mismo, es comunicar algo para que ese algo sea entendido en el equipo vea el objetivo y se pueda trabajar con discriminación de roles, articulación, armonía hacia ese objetivo. La comunicación, es obvio, es una herramienta para llegar a un objetivo, y si esa herramienta no se profundiza, no se optimiza, seguramente vamos a tener problemas en el objetivo. Esto luego se los dejo para que lo quieran profundizar, pero cada particular forma de priorizar la comunicación tiene sus características. La persona que es mayormente visual tiene características en la forma en que se comunica y la forma que valora los mensajes que recibe, el auditivo también y el kinestésico también. La conclusión que nos da el doctor Bisay en esto es aquel paradigma, y que lo repetimos bastante a diario, de yo debo tratar como me gusta que me traten. En realidad el planteo, el desafío para cuando estamos en organizaciones laborales y tenemos que asumir roles de liderazgo, es tratar de dedicar el tiempo para identificar en nuestro compañero del equipo de trabajo cómo es la forma en que tratarlo como a él le gusta que lo traten. Por supuesto que esto, el comentario que podrían estar pensando es, pero eso es más tiempo, eso es una suerte de actuación, eso es una suerte de yo tener que ir desdoblando la forma en que elijo transmitir los mensajes con el objetivo de ser entendido. Bueno, en apariencia sí. Si mi finalidad es tener un equipo armónico donde yo sepa canalizar y pueda canalizar las devoluciones, las inquietudes, las críticas, no todas las respuestas que uno recibe al reflejarse son iguales, no siempre el interés de quienes comparten con uno un espacio son las mismas, es todo un desafío. Quien acepta liderar asume las cargas, las responsabilidades, también después va a tener esa satisfacción de poder generar un equipo de trabajo armónico, comprometido, reconocido, que pueda ir generando nuevos líderes dentro de la organización. Insisto con lo que les dije al principio, suena motivador, suena un desafío interesante, no siempre se logra, a veces los procesos en estos desafíos son desgastantes, pero lo que no tenemos respuesta es cuál sería otro camino, porque la imposición de decisiones unilaterales definitivamente no lo es. Entonces, esto es el desafío de las organizaciones que se vienen transformando como la nuestra desde distintos vectores. La comunicación, entonces, es una herramienta que tenemos que prestarle mucha atención. Esto, en definitiva, es la combinación de acciones que propone el doctor Bisay, pero miren abajo, a la persona visual
lo que es preferente mirarlo a los ojos cuando uno habla. La persona auditiva es mientras uno la va escuchando, ir reforzando con alguna pregunta que va diciendo también. Y a la persona predominantemente emotiva o kinestésica, algún contacto mínimo, algún apoyo en el momento que está dando una explicación o dando una idea, también puede ayudar a generar una, que las barreras naturales en la comunicación bajen y se permita una cosa más espontánea, más fluida, más rica. En materia de comunicación judicial, y esto sí lo voy a pasar muy rápido, nosotros allá por el 2010 nos planteábamos cuál es la fuente cierta o seria de la que podemos obtener estos comentarios de la imagen judicial es pésima, la confianza es nula, el descrédito es alto. Entonces, en aquel momento, insisto que está disponible en otro video y en otro documento parecido a este, repasamos eh, un informe hecho por el Observatorio de Deuda Social Argentina, que había seguido la serie 2010-2020, y había concluido, miren ese 7% en rojo ahí abajo, había concluido que solo el 7% de las personas encuestadas, con una metodología seria y exteriorizada en ese informe, demostraban tener algo de confianza en la justicia. Es decir, el 93% de las personas habían manifestado no tener confianza en la justicia. Y muchas veces nosotros usamos el argumento de que nuestro destinatario, nuestra preocupación, la persona por la cual hacemos los esfuerzos en el servicio de justicia, es el más vulnerable. Es aquella persona que no ha podido tener una mayor educación, que no tiene acceso a servicios urbanos, que no ha tenido acceso a condiciones socioeconómicas, que está en rangos etarios. Bueno, lo que demostró aquello que repasamos en 2020, a partir de ahora les muestro unos gráficos que van mostrando la caída abrupta, notoria de la imagen, de la confianza en los poderes judiciales en la serie 2010-2018 en este caso, de, según todos los parámetros que les acabo de decir, por edad hay caída, por estrato socioocupacional, por educación, por acceso a servicios también. Hay seis gráficos que van distinguiendo que podemos verificar exactamente lo mismo. La conclusión de esto es que si nosotros creemos que al menos en nuestro trabajo diario, por lo menos estamos devolviendo servicio de calidad a los grupos vulnerables, bueno, la verdad es que no lo sienten así, no lo perciben así, es el grupo que más desconfianza tiene en la justicia. Tal vez también hay informes adjuntos a esto que les estoy diciendo que muestran que la desconfianza tiene varios ejes. Hay desconfianza en la capacitación, desconfianza en la selección, desconfianza en la independencia judicial. Este es el contexto en el que estamos moviéndonos quienes trabajamos en los poderes judiciales. Cualquiera sea el compromiso o la visión que tengamos sobre el trabajo que tenemos que hacer, y cualquiera sea el pasado que tengamos, o cualquiera sea la preocupación que demostremos día a día en nuestro trabajo. Estamos en un sistema que está pésimamente visto. Pero esto fue hace 5 años. Entonces la pregunta es, ¿habrá cambiado? ¿Habrá mejorado? Bueno, esto es un informe actual, noviembre de 2024, es el informe hecho por la Universidad Torcuato Di Tella y la Fundación Fores, y habrán podido leer tal vez al pasar hacia finales del año pasado títulos que decían que ha mejorado la imagen de la comunidad en el servicio de justicia. Entonces uno podría decir, bueno, vamos bien, tal vez con pospandemia, con la implementación de digitalización, de mesas de entradas virtual, ahora con el boom incontenible de inteligencia artificial, con los agentes comunicacionales, con mayor acceso a la justicia, tal vez estamos revirtiendo mala imagen, desconfianza. Bueno, yo tengo mis reparos a este informe. El informe dice que se ha elevado el nivel de confianza un poco en el 2023 y bastante más en 2024, pero se cambió la forma en que se realiza la medición y se distinguió entre dos subíndices. Uno, conductual, significa preguntarnos qué haríamos como ciudadanos si tenemos un conflicto que no hemos podido resolver entre nosotros, y el otro es perceptual, qué pensamos de la respuesta judicial. Entonces lo que pasa es esto, el conductual es alto porque cuando a una persona le preguntan
¿A dónde acudiría usted para buscar un tercero distinto a las partes que tienen un conflicto que no han podido resolver? El 80% de las personas responde al Poder Judicial, porque no tiene otro lugar donde acudir. La otra pregunta que queda es, ¿y el otro 20% qué hace? ¿Se queda con el conflicto eternamente o lo escala y luego ocurren los hechos terribles que conocemos por situaciones de vecindad que nacieron como hechos mínimos que imaginamos con el diario del lunes, que lo podríamos haber resuelto con una mediación en una defensoría del pueblo o en un juzgado de paz? Entonces, estos son los indicadores que hacen que a fines del año pasado hubiéramos escuchado que mejora la imagen de la justicia según este informe. Honestamente, y en el medio en el que trabajo, no creo que hayamos hecho cosas, estoy hablando en lo institucional. Por supuesto que sigue siendo valioso el esfuerzo individual, grupal, colectivo, aunque no sea institucional. Lo que no creo es que en estos 5 años que han transcurrido desde la presentación del 2020 hasta ahora, que haya habido un cambio de imagen. Voy a cerrar esto con estos 3 indicadores que están enlistados aquí a la derecha. Más allá que combinemos estos indicadores, como les digo, lo cierto y objetivo es que solo el 12% de los encuestados en este último trabajo del 2024 confía en la justicia. Solo el 12%, el 88% no. Solo el 14% tiene una imagen positiva sobre nuestra capacidad y eficiencia. Hay un 86% de las personas que creen que no estamos capacitados ni hacemos bien nuestro trabajo. Y solo el 13% dice que tiene confianza en nuestra respuesta, en nuestro trabajo, mirando nuestra honestidad y honradez. Somos deshonestos y no tenemos honradez. Entonces, creo que esto es dos de los vértices que me parece que es importante que consideremos. Nuestro déficit de comunicación y la mala imagen. Bueno, vamos ahora a lo que ya vengo insinuando. Este es el punto central de lo que quiero que compartamos. En realidad estamos hablando de cosas bastante coloquiales, no parece tener ningún rigor técnico jurídico hablar de comunicación, o hablar de diálogo, o hablar de herramientas que un líder debería desplegar para poder tener un ambiente de trabajo armónico. Ahora, ¿cómo imaginamos que vamos a generar las respuestas que la comunidad nos exige o que nosotros individualmente saquemos a la comunidad como objetivo, nosotros en nuestro trabajo diario desearíamos brindar, si no generamos ambientes de trabajo eficientes? Alguno podrá decir, bueno, pero en mi época de juzgado o actualmente con mi equipo, con mis prosecretarios, mis secretarios, mi equipo de colaboradores, yo les envío las novedades a través del secretario por mail, les fijo los objetivos semanales, quincenales, mensuales, bimestrales, y si no se alcanzan, saben que va a haber algún tipo de tirón de orejas de parte de la conducción. Ahora, ese tipo de conducción para los volúmenes de trabajo que manejamos hoy puede estar presentando distorsiones que han llevado a la imagen y a la figura de la oficina judicial para tratar de procesar adecuadamente volúmenes superiores a eso. Pero entonces, comunicación, diálogo, contacto, vinculación, ¿es una herramienta de gestión? Lo que estoy proponiendo es darle como un rol superior incluso, es una herramienta estratégica para poder armar, liderar, fortalecer, para poder intervenir en los equipos de trabajo cuando esos equipos empiecen a manifestar desequilibrios, porque inexorablemente equipos de trabajo compuestos por personas que tienen distintas visiones y cuyas expectativas en el tiempo van cambiando, va a generar distorsiones. Ahora, ¿cómo se trabaja esas situaciones? ¿Cómo se trabaja el empleado desganado, el desatento, el irritable? ¿Cómo se trabaja? Tal vez deberíamos hacer una pregunta previa. ¿Se trabaja? ¿Lo debo trabajar yo, que solo soy el director de la oficina? ¿O para eso hay áreas específicas? ¿Alcanza con que yo ponga en conocimiento de un área específica para sentir que cumplí mi rol y ir notando cómo mi equipo se empieza a opacar, a producir distinto, los días de trabajo empiezan a ser distintos, las licencias empiezan a
a incrementarse y no conozco muy bien cuál es la causa que las va generando. Los traslados empiezan a multiplicarse los pedidos porque empieza a generarse una imagen de que ese lugar de trabajo no es el mejor, no brinda los mejores espacios, los más respetables, respetados. Bueno, esto es, me parece que es un punto a reflexionar. Si interesa la temática o no, y si interesa uno nuevamente poner un poco más de su esfuerzo para tratar de trabajar esto. ¿Y en qué momentos uno puede tener que reflexionar sobre comunicación? Si yo diseño cómo organizo, no hay mejor organización que se ponga en práctica, que se ponga a prueba, que aquella que ha sido diseñada por quienes van a participar. La experiencia no nos muestra muchos antecedentes donde los equipos de trabajo son convocados desde la hoja en blanco y se les dice, mira, acá vamos a implementar la oficina, acá vamos a distribuirnos los roles de esta manera, acá imaginamos que la mejor forma es que la necesidad de servicio ingresa así, se dan estas intervenciones a los ministerios, continuamos de esta manera. Es una experiencia que se muestra como una descripción ideal, les diría, o saludable. Sería una buena práctica que al momento de tener una idea de cómo organizar, ya tengamos identificadas las personas que podrían participar en ese equipo puesto en funciones y que den sus visiones. Cuando uno genera un equipo y pregunta, tiene que saber qué manejo va a hacer de las respuestas. Tiene que saber que tal vez las respuestas no vengan todas formuladas de la misma manera. Tiene que saber que tal vez va a haber integrantes de ese futuro equipo que no van a tener iniciativa para proponer nada ni dar una opinión. Y sin embargo, tenemos que seguir con el objetivo de armar un equipo de trabajo eficiente, saludable, respetuoso, motivado, con objetivos. Entonces, van a ver acá 4 momentos donde, como mínimo, es importante utilizar la herramienta de la comunicación interna como vehículo para lograr implementar algo adecuadamente en el menor tiempo, con el mejor resultado y siempre en el mejor contexto de clima laboral. Porque en definitiva, lo que venimos trabajando bastante los últimos años son las cuestiones de clima laboral que mucha gente repite en los poderes judiciales, que va notando que se va perdiendo aquel buen clima laboral, aquel recuerdo de cómo me gustaba ir a trabajar y con qué compromiso me quedaba hasta la hora que fuera para sacar el trabajo, porque me importaba que el expediente tuviera su respuesta por la persona que está ahí representada en cada expediente. Entonces, también podemos escuchar muchas opiniones. Hay quienes dicen que es producto del momento que vivimos, de irritación general, de desajustes en general, de inquietudes, de la despersonalización producto de la tecnología. Algunos van por esa línea. Algunos dicen que las generaciones más jóvenes tienen otra formación, otra expectativa, otro compromiso. Entonces, hacemos esta mixtura entre gente con más antigüedad que proviene de otra cultura, otro aprendizaje que se tiene que mezclar, interactuar, armonizar con generaciones más jóvenes que tienen otras visiones y por ahí nos cuesta encontrar los puntos de equilibrio del trabajo de cada uno y de los objetivos y de qué espero y qué tolero y qué exijo de cada uno. Pero les decía, la comunicación en el diseño, la comunicación en la implementación, la comunicación cuando surgen inquietudes, dudas, la comunicación cuando hay transformaciones, la comunicación cuando cambio procesos de trabajo, y todavía no estoy hablando de tecnología ni de cambios de sistemas de comunicación, cuando se genera alguna persona que genera una propuesta, se siguen escuchando problemas de clima laboral generados por algún líder que entendió que los cambios se generan desde el liderazgo, no se generan desde los integrantes del equipo, y no ve con buenos ojos que una buena idea que podría acortar tiempos, mejorar respuesta, mejorar la calidad, evitar intervenciones humanas en determinados tramos del trabajo, hay algunos líderes que no alientan cambios generados por otros integrantes del equipo. Y eso hoy, la verdad que debería ser inaceptable. Si uno
asume el discurso y el compromiso real de generar un equipo horizontal, colaborativo, con indicaciones flexibles que puedan recibir una devolución mejorada, sin ese ego de que solo el líder tiene buenas ideas y solo el líder va a transmitir a otras instancias tal vez determinado buen resultado. Bueno, si no rompemos esa verticalidad, es imposible que un equipo de trabajo con la exigencia que hoy tiene el Servicio de Justicia pueda armarse, consolidarse, superar las vicisitudes que va a tener ese equipo. No podemos aspirar a que un equipo no tenga problemas de convivencia por todas las condiciones que podamos intercambiar durante la tarde. Y finalmente, la comunicación en términos de innovación tecnológica con el nivel de profundidad que tiene, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, todos los reemplazos de sistemas de gestión digital, reemplazos que equipos que tal vez en lo artesanal se han logrado conformar con muchísima armonía, muchísimo respeto, muchísimo reconocimiento al líder formal y a otras figuras importantes en los equipos que también tienen liderazgo. Y el líder formal, aquel que tiene el cargo, tiene que entender también que hay que convivir con los liderazgos reales. Esos liderazgos ayudan, descomprimen, son quienes pueden procesar, interpretar cuáles son las necesidades del equipo en primer lugar, en forma más inmediata. Hoy los liderazgos tampoco son verticales. Hoy las jefaturas o los reconocimientos son por el estilo de conducción que se tenga, no por el cargo. Cuesta mucho, yo sé que muchos seguramente estarán pensando, eso no pasa en mi equipo, eso no pasa en mi oficina, eso no pasa en el Poder Judicial. Ese tipo de política la deberían bajar los tribunales superiores. Miren, todo el tiempo que venimos hablando de esta temática, en foro de oficinas, en este espacio, en Reflejar, en Junta, en nuestros poderes judiciales, en todos los espacios que podemos, creo que tenemos que focalizar la energía en el espacio, en el metro cuadrado que nosotros podemos trabajar. Muchas veces se reúnen en un momento histórico muchísimas decisiones que no ayudan a poder desplegar y poder llevar adelante estas cuestiones que si nosotros nos pudiéramos ver y reunirnos en una eh, ronda, seguramente estaríamos de acuerdo. Es muy difícil tener una opinión en contra con un liderazgo saludable, pero es muy difícil también verlo en la práctica, verlo en la realidad, porque ahí empiezan todos los enemigos externos y ahí ya tendríamos que entrar a mirar lo último que vamos a ver en unos minutos, y que es más de psicología o sociología laboral o del trabajo, y es cómo nos vemos nosotros en nuestro espacio de trabajo. Está creciendo la sensación de frustración, de falta de reconocimiento, de falta de reconocimiento propio o falta de reconocimiento por comparar, estar compartiendo espacio de trabajo con una persona que uno siente que no hizo el mismo esfuerzo que uno para el ingreso, para la promoción, para el lugar que tiene. Se está escuchando mucho que la frustración que algunas personas de los equipos transmiten está más fundada en la comparación que en la realidad propia. Estamos viendo mucho los temas salariales también, donde uno no es que se siente insuficientemente retribuido, sino que le molesta que otra persona esté recibiendo una retribución igual, cuando en mi visión personal la otra persona no ha hecho el camino, la carrera, el esfuerzo, los méritos, no tiene el perfil, no tiene el compromiso. Y eso en términos de organización también es un desafío importantísimo para los líderes. Cuando hablo de los líderes, estoy hablando de quienes tienen la responsabilidad de conducir un equipo y a quien se le va a pedir explicaciones institucionales cuando ese equipo esté exteriorizando eh, elementos de mal clima laboral como se ve con frecuencia. Y en esta cuestión de la tecnología puesta al nivel de los desafíos que nos están pasando de largo, les diría. Esto es lo que les dije al principio. ¿Es posible que pensemos en que la inteligencia artificial generativa o cualquier desafío tecnológico de los que estamos trabajando en los poderes judiciales puedan tener una instalación sostenida en el tiempo con un éxito en cuanto a que nos simplifique, evite lo repetitivo sin intervención humana, simplifique buscar la información, analizar la información
nos brinde buenos documentos borrador para empezar a trabajar un tema, si no logramos clima laboral humano, saludable, puede ser que la tecnología reemplace lo que en los vínculos directos personales interrelacionales no hemos logrado hasta la fecha. Mi impresión es que no. Mi impresión es que es condición necesaria para que la tecnología nos brinde la riqueza que está ahí latente, que nuestros ambientes de trabajo sean saludables en serio, pero los ambientes de trabajo tal vez no como los imaginamos o como nos gustaría que fueran, con una conducción simple, con una conducción impuesta por autoridad del cargo. Hoy los liderazgos, para que esas oficinas tengan un ambiente saludable, me parece que pasa porque quien las conduzca o quienes armen un equipo de conducción donde se distribuyan roles y se respeten recíprocamente, tenga que afrontar todos estos desafíos. Nuestros equipos son diversos, las necesidades del equipo son diversas, las respuestas que esperan de nosotros son diversas. Es mucho más trabajo el poder lograr una armonía tocando en cada grupo de personas con el discurso que necesitan para entender nuestro objetivo de organización, cuáles son los procesos que esperamos que se cumplan, cuáles son las alertas que necesitamos que nos digan cuando no se esté trabajando como corresponde, cuáles son las alertas que nos estén llevando a lugares de mal clima laboral. Y no estoy hablando de productividad en el trabajo, estoy hablando de la actitud de las personas, el estar de las personas, porque así como les decía que las oficinas de comunicación han sufrido transformación con el tiempo, las oficinas de recursos humanos, gestión humana, bienestar laboral también. Hoy estamos con procesos de entender la necesidad del contexto de una persona trabajando en un poder judicial como un contexto múltiple, multidisciplinario. No se trata de un licenciado en recursos humanos hoy de definir lugares de trabajo, roles, perfiles, interacciones, cómo abordar la necesidad de contención institucional, cuesta muchísimo. Entonces, muchas oficinas especializadas, interdisciplinarias, multidisciplinarias que estamos creando, necesitan un respaldo institucional y un objetivo de trabajo muy claro. Entonces, básicamente estamos hablando de esto, comunicar para planificar algo, para gestionar las necesidades de nuestro equipo de trabajo, para gestionar adecuadamente los cambios que querramos introducir, sea de proceso, sea de tecnología, pero siempre con el objetivo de hacer esto en contexto de bienestar laboral. Seguramente, asumiendo que los poderes judiciales siguen siendo organizaciones absolutamente verticales, se puede diseñar, implementar, desplegar, integrar equipos, ponerle objetivos en forma absolutamente autoritaria, si se quiere. Pero descuento que va a tener poco camino un equipo con ese objetivo si no se van abriendo instancias que permitan ir viendo las necesidades internas y los distintos interacciones externas que va a tener ese equipo de trabajo. Entonces, esto es un poco también lo que les digo. ¿Cuáles son las distintas formas de comunicación que tenemos hoy? Junto al equipo, un día determinado de la mañana, les verbalizo cuáles son mis ideas. Hoy tenemos multiplicidad de formas de contacto. Las oficinas tienen chat, los chats se van desviando de lo laboral a lo extralaboral, a las cuestiones donde avisan. Tenemos comunicación virtualizada, tenemos este tipo de comunicación. Entonces, si hablamos de comunicación interna y si compartimos el objetivo que la comunicación sea una herramienta que nos conduzca a equipos de trabajo saludables, tenemos que prestar atención a todas las formas de comunicación. Cuando les decía al principio que en mi opinión ajustar el estilo de comunicación no es falsedad, no es teatralizar en el mal sentido, es entender que esta herramienta yo la tengo que ajustar según el destinatario de la herramienta, porque yo necesito que mi destinatario entienda mi mensaje, que se ajuste al plan general del objetivo y que se sienta útil en ese rol que yo le doy con mi mensaje para alcanzar aquel objetivo. Parece fácil describirlo y casi natural, es como decir, vamos a salir de este encuentro y vamos a decir, obvio todo lo que estamos diciendo,
parece que no hay dificultades para estructurarlo y exteriorizarlo. Notamos muchas dificultades prácticas en lo cotidiano para entender que tal vez con un espacio de diálogo adecuado en el momento adecuado, se podrían evitar tensiones que cuesta mucho entender que las sostiene en el tiempo, porque no sale nadie favorecido de semejante situación laboral que complica los escenarios, tensa las relaciones. Y las reacciones últimamente escalan a niveles distintos, entonces se generan situaciones de falta de respeto, violencia, que complican muchísimo la convivencia y la continuidad en ese espacio de trabajo y empieza a abrir las ventanas de la frustración, como diciendo yo quería trabajar acá, mi vocación era este fuero, esta oficina, pero no puedo seguir trabajando en este contexto. Entonces la invitación acá es, si le vamos a prestar atención a la comunicación, tenemos que tener un estilo único. No podemos ser una forma de comunicadores cuando hablamos en grupo, una distinta cuando contestamos por teléfono, una distinta cuando hacemos las reuniones por Zoom. Hoy las vías de comunicación entre los mensajeros internos, los grupos de WhatsApp, los chats, tenemos que tener un estilo que también nos identifique como parte de ese equipo de trabajo. Y posiblemente nos vamos a enfrentar con estilos de respuesta que algunas nos van a gustar y otras no. Ahí también tenemos que abrir una ventana de diálogo, porque hay personas que tienen un estilo que tal vez es inadecuado, no significa ordenar rígidamente a todo el mundo contestar igual, pero el objetivo siempre tiene que ser la convivencia respetuosa entre todos y muchas veces una mala respuesta, responder con un emoticón, responder con un emoji, con lo que sea, eh, puede ser mal interpretado cuando convivimos personas de distinto momento generacional. Entonces, esas reglas de comunicación también hay que abordarlas en el momento que surge el desencuentro, la duda de qué me quiso responder. Bueno, estas cuestiones son muy importantes en la organización, vistas desde los problemas de clima laboral barra disciplinarios que luego genera un chiste mal entendido, un mal chiste, un no chiste, una falta de respeto. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la verdad que ya venimos describiendo que estamos saliendo de estructuras verticales rígidas con esta comunicación vertical, unidireccional, escribo algo y se lo doy a alguien para que el resto lo acate y me quedo a ver qué porcentaje cumple, qué porcentaje no cumple. Y ya tenemos instaladas las estructuras más horizontales, flexibles. Claro, estructuras horizontales o flexibles ponen en juego, en riesgo, en debate los liderazgos de aquel que cree que el liderazgo es jefe. Aquel que cree que pierde autoridad porque comparte liderazgo es un problema en la organización también, porque también tiene que ser abordado y tiene que ser formado, tiene que ser entrenado, tiene que ser capacitado para el liderazgo nuevo que se exige en las organizaciones, siempre pensando que esto no es un círculo cerrado. Necesitamos la organización con determinadas características para que pueda producir un determinado servicio que permite una respuesta judicial, que es el objetivo único que tenemos como razón de existencia de los poderes judiciales. Tenemos que pensar en el afuera, para eso nos organizamos en el adentro. No podemos pretender un mal clima laboral para dar una buena respuesta, porque si eso artificialmente ocurriera, no va a tener mucho camino. Es poco difícil imaginar que podemos tener una rápida, clara y de calidad respuesta en una organización que está intoxicándose a sí mismo con sus formas de comunicación. Entonces acá un poco sintetizo, se los dejo y son casi todas ideas de la doctora Granja. ¿Qué es lo que deberíamos buscar en los líderes? ¿Qué es lo que deberíamos pedirle a esos líderes que tengan como herramientas, que tengan en cuenta cuando tengan que comunicar, cuando tengan temas de gestión? Cuando hablamos de creatividad, no tiene que ver con la diversión o lo payasesco, ¿no? Tiene que ver en cómo se afrontan situaciones inesperadas, tiene que ver en cómo se afrontan las crisis que en cualquier organización actual van a aparecer. Crisis implica un rápido abordaje, paciente,
El líder no debe ser la persona que reacciona en igual energía que reacciona el equipo cuando siente que hay algo desestabilizado. El líder tiene que ser la persona que transmite tranquilidad, que puede poner la pausa. De esto es lo que estamos hablando. Finalmente, ya estoy llegando al final. Finalmente, estos son los ejes en los que tenemos que trabajar, pero que no son ejes exclusivos de quien tenga el rol de líder, que para eso tiene la categoría y la retribución equiparable, porque así como el líder tiene que mirar al equipo, cualquier integrante del equipo en cualquier función, también sería saludable que aspire a un líder determinado, que colabore para que un líder pueda demostrar y desplegar estos atributos, estas virtudes que tiene que tener, porque es en beneficio propio. Cualquiera sea el espacio que tenga, es importante que yo pueda generar el lugar que yo imagino como el ideal para mi rol, insisto, cualquier tipo de rol, en cualquier ubicación en la estructura. Y yo no tengo por qué privarme de transmitirle a la persona que tiene la obligación de conducción sugerencias en cuanto a trato, en cuanto a forma en que transmite las ideas. Obviamente, algunos estarán pensando en este momento, moviendo las cabezas, diciendo, claro, pero es fácil cuando tengo un líder que no escucha. Nos hemos cansado de escuchar y de repetir el rol de la escucha activa y hemos profundizado poco en esa virtud enorme. La escucha activa no es de ponernos en actitud de vení, decime lo que necesitas. La escucha activa implica ponerme en el rol de que lo que estoy escuchando, si lo califico como un conflicto que debo resolver, necesita algo reaccionario de mi parte. Debo gestionar en ese lugar si es que se está generando el conflicto. La escucha activa es una escucha con devolución, no es una escucha de, listo, quédate tranquilo, te estoy demostrando que soy accesible, soy un buen líder porque soy accesible. Soy un buen líder si al cabo de la crisis que genera la necesidad de intervención, recibo como empleado que ha requerido la intervención del líder, una devolución, tal vez no es la que yo pedí, porque el gran efecto de la comunicación es poder generar un vínculo de diálogo donde no siempre la respuesta que yo reciba sea conforme la pretensión o la expectativa que tuve. Lo que yo debo tener es una devolución motivada, explicada, no fundada en la mera autoridad de que se hace porque lo digo yo o se hace porque esta forma es mejor, cuando no cuesta nada dar el fundamento adicional que puede tener una decisión, que en definitiva es en beneficio del equipo, del servicio, de la convivencia, de lo que estamos hablando hace un rato largo. Esto ya lo paso rápidamente porque imagino que estamos en tiempo. Esto es lo que les decía de las propuestas que surgieron de aquellas ciclos de conferencias magistrales, de cómo potenciamos eh, talento, pero talento como, uno piensa como talento que es aquello que supera la media. No, no. Talento en una organización es la particularidad de cada persona para poder identificar para qué es buena, en qué momento, pedido de qué manera. Un líder va a ser realmente exitoso si logra identificar para qué es talentoso, bueno, motivado cada uno de los engranajes de ese equipo. Nada fácil en un contexto donde digo que podemos tener un equipo de, imagínense una oficina judicial en Neuquén, tiene 80 personas en distintas funciones, empleados administrativos, funcionarios. El tratar de identificar algo que por naturaleza es flexible, es dinámico, es cambiante, es variable, que tiene una enorme cuota de emotividad y de estrés organizacional cuando se está en atraso, en medida de fuerza, en concursos internos donde hay expectativa de un grupo de acceder todos a un cargo. Bueno, todo eso es con lo que se convive a diario y que genera las tensiones que inexorablemente tenemos que asumir y tenemos que trabajar si queremos mejorar. Y por último les decía, ¿qué pasa si no logramos el líder creativo y el líder con buenas herramientas de comunicación interna y el líder que identifica y potencia el talento de su equipo?
Si todo eso fracasó, podemos estar ante un contexto de mal clima laboral y caemos en lo que nos compartió el doctor Wilson Lucero, eh, que fue muy interesante, porque además hicimos un, un examen, un test de cómo nos sentíamos en nuestros respectivos lugares de trabajo. Y el indicador fue llamativo, porque el indicador, esto lo hicimos a fines del año 2024 en foro de oficinas judiciales, el indicador muestra un muy alto grado de descalce entre el tipo de trabajo que tengo, en el ambiente que lo tengo y el tipo de trabajo que me gustaría tener. No estoy diciendo que estemos todos en un contexto de agotamiento o de burnout, pero no estamos trabajando bien. Por eso la temática entiendo que tiene que seguir instalada, porque la venimos desarrollando hace unos cuantos años, vean ustedes los años que les mencioné cuando les relataba los antecedentes. En el medio tuvimos pandemia, en el medio tuvimos tecnología, virtualización, menos profesionales asistiendo a las mesas de entrada, cambio de roles en las mesas de entrada, transformación de juzgados a oficinas judiciales y ahora una vorágine de tecnología donde ya se escucha y se habla y se tiene esa sensación mucho más en la generación de mayor antigüedad en el servicio de justicia, de que queda al margen, de que ya no entiende cuál va a ser su rol, porque tal vez hay algunos discursos generados que no son, en mi opinión, los adecuados en este momento de estar presentando los desarrollos tecnológicos como la sustitución a corto plazo de la fuerza de trabajo especializada que hay en los poderes judiciales. No es mi visión en actual ni a corto plazo. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es en un entrenamiento de mayor calidad y de mayor calificación profesional para que hagamos en el Poder Judicial cosas que la tecnología no pueda suplir y que nos permita una respuesta, vuelvo a lo mismo, más rápida, de mayor calidad, más clara, de mayor cercanía con las personas y que podamos hacer el test de que nuestra intervención logró pacificar lo que era un conflicto, porque si perdemos de vista eso, perdemos de vista para qué nos organizamos en poderes judiciales. Faltan apenas una o dos de estas placas, se las dejo para que luego las puedan mirar si quieren. Acá es algo tan básico como qué genera un ambiente de trabajo positivo y qué genera un ambiente de trabajo negativo. El negativo es facilísimo. Hay desinterés, hay bajo rendimiento, hay competencia de la mala, porque competencia buena, motivadora, eso siempre va a ser buena. Hay rumores solo al efecto de generar inestabilidad en el equipo, estrés, agotamiento, ansiedad, se ve muchísimo, y el límite más peligroso de esta situación es las crisis de agotamiento generalizado como los síndromes de burnout. ¿Qué es un ambiente saludable? Y a lo que hemos aspirado todo este rato, que haya diálogo, acompañamiento, contención, encontrar propósitos y objetivos comunes, protocolos cuando sean necesarios, con la flexibilidad de que los protocolos son variables para no estar improvisando y que haya reglas. Hay personas que necesitan el protocolo y hay personas que no lo necesitan y que no se ajustan a los protocolos. Uno debe convivir con ambos e involucrar, cuando uno lo excede, involucrar a las áreas especiales para reconocer esto. En definitiva, ¿cómo se detecta un buen líder? Podemos hablar largo de quién debería hacer este trabajo de detección, pero por lo menos sabemos que ya no alcanza el conocimiento académico, técnico, las habilidades duras. Estamos necesitando, hace bastante, pero mucho más reforzado en este desafío, personas que miren la integración de los equipos de trabajo y la conducción de los equipos de trabajo desde otra posición. Hablamos de actitud, de compromiso, de flexibilidad, creatividad, capacidad de gestión, adaptación y fundamentalmente diálogo. Entonces, de la selección de esa persona, pero esa persona tampoco puede ser dejada en soledad en esa conducción, porque esa conducción es variable, le va a generar desafíos, algunas herramientas las podrá tener, pero además estamos hablando de una organización dentro de una enorme red de organizaciones dentro del Poder Judicial. Hemos hecho como este ejercicio de aislarnos un momento imaginando Sí, una oficina o un juzgado, pero el desafío es que esto sea multiplicador
y que no se hable de qué bien se trabaja en el área de despacho, de sucesiones de la Oficina Judicial Civil. Ojalá eso sea un modelo que multiplique y que permita contagiar y copiar buenos modelos. Nuestros poderes judiciales siguen siendo extremadamente rígidos para poder avanzar en ese sentido. Entonces ahora cierro respondiéndome las preguntas que había hecho al inicio sobre comunicación interna, gestión y confianza. Me parece que si lográramos ir aplicando en forma gradual estas buenas herramientas de comunicación interna, vamos a poder aspirar a tener buenos impactos en nuestra gestión, en la integración de nuestros equipos. Y si logramos que nuestra gestión sea buena y nuestra respuesta sea más rápida, de mejor calidad, más acorde a lo que la ciudadanía nos está pidiendo, seguramente vamos a tener, con un proceso largo y que debe ser sostenido en el tiempo con las características que les hablaba al inicio en los dos capítulos introductorios, una mejora en la imagen pública, y eso nos va a ir dando otra legitimidad como integrantes del Poder Judicial y que nos permita ir renovando aquellos que muchos dicen: yo me sentí orgulloso de pertenecer a un Poder Judicial, y hoy la verdad que siento los ojos de la sociedad que desconfían de falta de independencia, de inadecuada selección de quienes ocupamos los cargos. Bueno, si todos compartimos, quienes estamos en este momento, que queremos trabajar en ese sentido, creo que tenemos que empezar trabajando en algo que ha resultado tan coloquial como esto, de contar cuáles son las herramientas de la comunicación enfocada en la gestión, tratando de construir, de sostener y de mantener un equipo de trabajo saludable, alejado de todas las influencias que se viven a diario, que los equipos de trabajo no van a quedar marginados, pero sí podemos generar como una red de todos los que integremos esos equipos de protección del lugar de trabajo que tenemos. Así que muchísimas gracias. Espero haber compartido alguna reflexión que sea de interés. Gracias, doctor Usamia. Bueno, dado el tiempo que tenemos, en el chat no hubo preguntas, pero si quieren podemos hacer un par de preguntas para terminar este ciclo. Alguien que quiera hacer alguna pregunta puede levantar la mano y deshabilitar el micrófono. No encuentro cómo levantar la mano, así que perdón, directo al micrófono ahorita. Levante la voz, doctora Grimau. No, perdón, no sé si alguien levantó la mano antes, pero estoy así con la pantalla reducida. No. Perdón. No, solamente, bueno, primero agradecer al doctor Gusani, a mí el tema me pareció súper interesante, y solo hacer una reflexión y a partir de ahí una pregunta. En mi caso, yo trabajo como juez de primera instancia, bueno, fuero civil, pero en esquema de oficina judicial y colegio de jueces. Ya llevamos 9 años, ¿no? Pero creo que nunca nos habíamos dado cuenta, los que integramos, digamos, el colegio de jueces y la oficina judicial, es que este tema de la verticalidad que un poco desapareció o se desdibujó, genera como otra forma de comunicación que nunca la abordamos como, digamos, como tema individual, ¿no es cierto? ¿Cómo nos comunicamos? Porque nosotros pasamos, en mi caso, de un juzgado unipersonal, donde el juez es el jefe, vamos a decir, de personal, es el que toma las decisiones, el que firma, el que sentencia, el que toma la audiencia, a un esquema en donde todo lo que figura como funciona como despacho depende del director de la oficina judicial. Entonces, es como que nosotros quedamos desacoplados de la relación con las personas, porque el colegio de jueces está integrado por jueces y, bueno, relatores y demás. Pero es como que quedó un desacople respecto de la oficina judicial, que conceptualmente es el respaldo del trabajo del juez. Entonces, hago esta reflexión porque me parece a mí que encontrar la forma de comunicación interna, cuando no está claro quién es jefe de qué, es complejo, ¿no es cierto? Uno no es más el jefe directo de las personas que trabajan, porque el jefe directo es el director de la oficina judicial. Entonces el director de la oficina judicial es el interlocutor de la oficina judicial
con los jueces a través del Colegio de Jueces. Y ese formato que, bueno, a nosotros concretamente nos ha llevado a reevaluar formas de trabajo directamente hablando con la directora de la oficina judicial y a veces en reuniones más ampliadas, nos desafió de formas de trabajo que nosotros no hemos conversado y que al conversarlas se destrababan situaciones que asumíamos conflictivas y que en realidad era solamente falta de conversación de cómo nos organizábamos. Pero ese tipo de organización, en la relación jueces con la oficina judicial, tiene una cuestión de la comunicación no resuelta, porque los liderazgos son como en paralelo pareciera, ¿no es cierto? No sé ahí si el doctor Usami ha tenido oportunidad de meditar sobre eso, pero bueno, acá en Neuquén, que tenemos todas oficinas judiciales, siempre es una inquietud, ¿no es cierto? Muchas gracias. Yo creo que usted conoce bastante bien mi visión sobre la relación entre colegio de jueces y oficina judicial. Yo creo que justo en el tema de oficinas judiciales, la ubicación orgánica del colegio de jueces y su relación con la dirección de la oficina es un punto donde se subestimó la necesidad de la comunicación judicial porque se priorizó el modelo que se implementó de separación absoluta entre colegio de jueces y dirección de oficina judicial. Creo que se entendió que el modelo que en el momento se tenía que instalar debía ser de separación absoluta, copiando el modelo penal, donde es distinta la temática, es distinta la organización. Entonces, incluso en esta lógica de implementación, de que no había, está muy bien lo que decís vos del paralelo, había dos líneas, siguen habiendo dos líneas. La experiencia ha demostrado con estos años que esto se tiene que acercar, que la conducción de organización a cargo de la dirección de oficina se tiene que tocar con las decisiones jurisdiccionales en trámite que tienen que transmitir los jueces. Entonces, acá creo que convergieron dos problemas para que estemos en el diagnóstico que vos decís, que yo comparto 100% al día de hoy. Pasaron estas cosas. Por una cuestión de diseño, estaba claro que los jueces no podían interferir absolutamente en nada en la oficina judicial. Por ende, no había nada que comunicar de los jueces a la oficina judicial. Pero también hubo una gran ausencia de herramientas de comunicación judicial de la dirección de oficina para el interior. Y además, algo que también suelo repetir bastante, seguimos en una organización donde a la oficina judicial le pedimos juventud, flexibilidad, en una estructura absolutamente rígida, como los poderes judiciales seguimos siendo. Entonces, estamos con unas cuestiones de ruidos de estructura, porque hay otras instancias que la oficina judicial no se ha podido implementar. Entonces, ¿cómo hacemos? A eso me refería con las tensiones externas dentro de la propia organización que padecen las oficinas judiciales. Porque a la oficina se le exige hacer prevención, estar monitoreando, todos estos roles que digo que quienes lideren oficinas tienen que tener sobre el equipo, pero sin embargo, cuando detectan, hacia otras instancias la comunicación vuelve a ser rígida, vuelve a ser vertical, vuelve a ser unidireccional. Entonces, esto hay que asumir, por eso me pareció bueno traer a este encuentro de reflejar lo que es materia de debate central en foro de oficinas judiciales, porque es el tema no resuelto lo que está señalando. Es cómo es el tema de comunicación cuando yo no pude integrar el liderazgo que tenía que bajar las directivas. La fácil sería decir los jueces no fueron responsables porque se los marginó. Sin embargo, la experiencia mostró que los jueces se terminaron acercando para ayudar a la oficina judicial e instalar una nueva visión de oficina judicial. Hoy la visión tiene que ser de articulación y de armonización. Colegio de jueces, dirección de oficina judicial. Es impensable hoy entender los estancos. No me quiero extender, pero si no hay muchas experiencias de aquel juez que no tiene carrera judicial y hoy entra un sistema de oficina judicial y colegio de jueces, donde hay rota los vasos comunicantes, ese juez nuevo, que no tiene la experiencia de juzgado como han tenido los jueces del sistema anterior, tiene una desatención total de lo que pasa en el proceso, solo porque digamos, está formateado, solo a preocuparse por el dictado de sentencia y las audiencias que le corresponden.
Sin embargo, hay que pensar en términos de fuero. El fuero es la oficina más el colegio de jueces. No es solo el colegio de jueces ni es solo la oficina. Ninguno de ambos eh, órganos puede llegar a un resultado exitoso si no articula con el otro, porque el proceso es lo mismo y la respuesta judicial es única. Estamos de acuerdo, pero creo que esto que está señalando vos de que los jueces fueron marginados por decisión institucional de origen, que está en revisión. Y la comunicación falló en la línea de la Dirección de Oficina Judicial. Doctor, una pregunta más. Está levantando la mano la doctora Lencina Aguad y con esto terminamos. Hola, buenas tardes. Quería hacer un aporte con relación al tema de la inteligencia artificial. Casualmente, ayer comencé un curso de la Secretaría de Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba y me resulta interesante poder decir que, por supuesto, no hay que tener miedo, al contrario, hay que incorporarla en nuestro trabajo cotidiano. Y creo que la experiencia que tengo con respecto a la IA es que no solo nos brinda información, sino que se alimenta de nuestro saber. Es decir, no sé si alguno ha podido o alguien de acá ha podido consultar. Entonces, a medida que vas preguntando más concretamente, la máquina o la IA te va contestando, pero también vos con tus respuestas estás aportando conocimiento a la inteligencia artificial. Oye, qué interesante, porque de alguna manera estamos creando contexto, estamos creando conceptos, estamos creando saber dentro de la máquina. ¿Me explico? Eso quiere decir. Gracias. No sé si te entendió mal, de ninguna manera dije que hay que tener temor. Lo que dije es que es un tema instalado, es un tema que surge en cualquier diseño de actividad de capacitación. Estamos muy requeridos No de lo dije cuestiones de yo, doctor, capacitación. al temor, porque por ahí hablo con colegas y realmente de determinada generación que venimos de los libros le temen un poco a la IA y dicen que suplanta el trabajo humano, nada que ver. No, pero le quiero hacer dos comentarios cortitos, mire. El primero es, antes, el antes, hablando de tecnología de este tipo, es antes de ayer, digamos. Pero hasta hace poco, uno para utilizar alguno de los dispositivos disponibles de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Copilot o el que quiera, tenía que entrar al dispositivo. Tenía que tomar la decisión de explorar, entrar y utilizar la versión gratuita, o si quería ver cómo era la paga, suscribirse a la versión paga. Hoy Sí, los dispositivos vienen a uno, porque hoy si uno entra en un mail de Gmail, se le activa la oferta de utilizar Gemini. Y si uno entra en la plantilla del Word, del Windows, se le activa la oferta de utilizar Copilot. Entonces, sí. ¿es algo que podemos no utilizar? No, difícil. Bueno, cada uno según el trabajo que tenga podrá analizar si le resulta útil y no y en qué momento. Pero, segundo comentario corto, la Junta Federal de Cortes realizó, en convenio con muchísimas entidades el año pasado, un programa piloto de uso responsable y ético de herramientas de inteligencia artificial en todos los poderes judiciales del país. De ese informe surgieron indicadores variados. Surgió, por ejemplo, ¿para qué lo utilizamos en los poderes judiciales? Lo primero que surgió es que por el momento en el que se hizo, quienes aceptaron usar inteligencia artificial era porque lo pagaban ellos individualmente, porque ningún poder judicial había puesto a disposición de absolutamente nadie ningún servicio pago. Y surgió que los tres usos que nosotros estamos registrando en los poderes judiciales son para buscar información, para analizar la información que se busca y para elaborar borradores. Entonces, todos los poderes judiciales, no todos, muchos poderes judiciales hemos propuesto guías de uso responsable y ético de las herramientas de inteligencia artificial, Y pensando en hoy, que los funcionarios y los magistrados iban a, hoy, cualquier poder judicial que ponga a disposición del plantel de personal Word, le está dando el acceso a la versión libre de los buscadores y de la, el tema con la inteligencia artificial es que genera dispositivos que pueden procesar enormes cantidades de información en poco tiempo, pero seguimos teniendo como límite la supervisión humana.
porque los resultados que brindan esta construcción generativa que usted señalaba, de yo le voy diciendo y me va trayendo respuestas, hay muchísimas evidencias de que las respuestas las construye y la base no es confiable. Por eso es que cuando uno le va diciendo en el prompteo qué es lo que necesita, le tiene que ir ajustando el campo de búsqueda y diciéndole solo de bases públicas y quiero que me digas de dónde proviene la información que utilizaste para que me dé la respuesta. Pero yo creo que es algo que tenemos que utilizar, pero me parece que la tecnología no va a suplir la necesidad de trabajar los equipos No, de no, trabajo. claro que no, pero en la respuesta a veces uno se desplaza y también la máquina la va incorporando como contenido, digamos, para próximas consultas. ¿Me explico? De eso se trata, sí. O sea, por eso el uso es responsable. Gracias, doctora. Doctor, como mantenemos la atención de los presentes, que todavía hay gente, tenemos más o menos la misma cantidad de personas que participan desde el principio, hay una preguntita más y con esto cerramos. ¿Puede ser, doctor? ¿Cómo no? Mientras no sea la doctora Arancibia Narambuena, no tengo problema. Bueno, entonces cerramos acá. No pregunto nada, doctor. Doctora Pregunta Silvina. algo que sepa. Buenas tardes. Hola, Eh, sí. ¿Qué tal? Bueno, ya que me habla así de vos, vamos a hablarnos de vos. El doctor habló de la comunicación interna como una herramienta para mejorar el clima laboral y también habló de quienes aceptamos el liderazgo o aceptamos el cargo, aceptamos que viene con estas cargas. Y también habló en algún momento de, hasta de la necesidad de abordar la contención institucional. Con estas ideas yo lo que me pregunto es, en ese esfuerzo que tenemos que hacer y que claramente viene con el cargo de ajustar la comunicación a todo el equipo y de hacer eh, todos los esfuerzos de comunicar en función del interés de cada uno y de lograr el objetivo que nos planteamos. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto es? Porque por ahí los jueces que estamos en la estructura clásica, que no estamos en oficina judicial, tenemos un innumerable bagaje de tareas. ¿Hasta dónde es el juez? ¿Hasta dónde es el Poder Judicial el que nos tiene que dar un respaldo? Eh, ¿Cómo? Porque también en las primeras pantallas había una pantalla, decía, de capacitación permanente e incluso de entrenamiento en roles. Entonces, ¿cómo no hacerlo nosotros desde la intuición nada más? No sé si me estoy explicando en la necesidad de la ayuda, tal vez. Creo que focalizaste en hasta dónde es la exigencia o hasta dónde podés desplegar vos las herramientas que ves necesarias en tu equipo de trabajo. Si es hasta dónde En la exigencia. en la exigencia institucional de lo que debes hacer vos con tu equipo, Yo hago seguramente todo lo que puedo y todo lo que esté a mi alcance, pero digo, hasta dónde como institución debemos ajustarnos y atender y dar esa respuesta del personal que demanda una interacción específica, individual. No sé si me estoy explicando, porque por ahí no quiero entrar en ejemplos, pero no, pero creo que fijar los límites siempre es materia un poco compleja, más en las relaciones humanas. Ahora, hay límites en las relaciones mucho más laborales y mucho más cuando son en ámbito judicial y mucho más con equipos integrados por personas de generación distinta que entiendo que tienen que correrse unos cuantos metros antes de lo que uno entienda que es el límite. Porque hay cosas de interpretación, hay cosas de estilos, hay cosas que funcionan. Por ejemplo, lo que vos decías, vos tenés tu propio juzgado con tu propio personal y tu propio estilo, más en un juzgado de familia como el tuyo. Entonces, vos tenés otras exigencias, otras urgencias, otras presiones, otra emotividad. Ahora, vos tenés la obligación de conducir ese equipo. De ninguna manera sería recomendable que vos incurras en cuestiones de confianza que alguien pueda entender como excesiva, cuestiones de involucrarte en temas que alguien pueda entender como invasivo, porque estos son lo que después va a venir el reproche de no era laboral, eh, me exigió cuestiones que no tenían que ver con el trabajo, se quiso involucrar en cuestiones personales porque vos tal vez con buena fe decís, hay una problemática de contexto familiar que tal vez si yo le doy el espacio y lo invito a comentar, bueno, eso es muy difícil marcar
Seguramente cuando uno más explora y despliega herramientas de comunicación, puede obtener muchísimas satisfacciones y puede cometer muchos errores. Y en nuestro medio, porque voy a esto, cuando pensé primero que estabas diciendo esto del acompañamiento institucional, es más discursivo que real, porque el acompañamiento institucional normalmente no es preventivo. No hay un grupo de personas que va visitando los ambientes de trabajo y haciendo entrevistas espontáneas. El despliegue de clima laboral se realiza cuando surgieron denuncias de mal clima laboral. Entonces se llega tarde y se va a explorar, y resulta que cuando vos lo podrías afrontar de dos formas, o con un área auténtica de bienestar laboral, con profesionales en psicología laboral, sociología, y nosotros a veces lo abordamos con auditoría general, disciplinario. Entonces, eso es la ruptura de la comunicación, porque ya cuando el tema pasó a una situación que alguien percibió como violenta o de falta de respeto, eh, la verdad que ya se nos escapó la herramienta de comunicación que trató de construir algo saludable. En lo que vos me decís de cuál es el límite de las intervenciones, yo sería extremadamente prudente y extremadamente contenido en estas relaciones donde compartís montones de horas por día con la misma gente, en contexto laboral con finalidad laboral. Puede haber equipos que han desarrollado una gran afinidad y hasta relaciones de amistad y de frecuencia que se frecuentan fuera del lugar de trabajo, me parece muy bueno, pero hay que tener presente que cuando uno está en el ámbito laboral hay roles, hay responsabilidades, y no voy a la farsa del tuteo o no tuteo, voy a cuestiones que pueden ser comentarios inadecuados, que pueden ser actitudes inadecuadas, que pueden ser actitudes de mala fe, que puede ser que la buena relación justifique o alguien malinterprete que justifica no cumplir con sus objetivos o su trabajo, que la jueza no me va a reprochar si no llevé los oficios que tenía que llevar urgente hoy al Ministerio de Desarrollo Humano. Bueno, eso no. Ahora, ¿cuáles son los límites? Difícil, no te puedo dar un manual de límites, porque el límite uno lo va conociendo. Es como cuando uno hace una reflexión en un grupo y nota distintas reacciones. Uno trata de explorar por qué a esta persona le causó gracia, por qué esta persona puso cara molesta, por qué a esta persona le fue totalmente indiferente. Uno trata de explorar eso, pero cuando uno se maneja de una manera que genera reacciones que alguien puede percibir antipática o inadecuada, me parece que uno tiene que correr, tiene que retraer esa actitud, porque no va, uno no puede decir, si a mí 8 personas de mi equipo se ríen con lo que digo y 2 personas no se ríen y lo toman ofensivo, me parece que hay que trabajar en las 2 personas también, no es un tema de mayoría esto. Y si hay una conducta de que alguien malinterpreta o no se siente cómodo, yo sugeriría no seguir con esa conducta, porque hay que buscar los equilibrios que permitan la armonía completa del equipo, no estar fraccionándolo. Yo todos estos me los llevo a una reunión y después me reúno con los otros, porque eso es lo que hace fracción a los grupos también, porque hay que estar fraccionando los mensajes. Lo que a mí me parece que hay que buscar es, y no digo que sea sencillo, pero hay que buscar el mensaje que pueda ser entendido en forma uniforme por todos los integrantes de ese equipo.